¿Quién vive, hermano? A su nombre, a su pueblo. Señor Jesucristo está con nosotros, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Y el Señor Jesucristo es el soberano de todos los reyes. ¿Quién lo sabe? El Señor Jesucristo tiene un título grande. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él, su autoridad está sobre todo principado, sobre tronos, sobre poderes y sobre el reino. Es Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesucristo? Y es un gran privilegio, un gran honor pertenecer al pueblo del Señor. Y nosotros somos el pueblo del Señor Jesucristo, el pueblo de Dios. Es una gran bendición, mis hermanos, estar en la casa de Dios. Que el Señor bendiga cada hermano, cada hermana que está presente, y los hermanos que no lo están, el Señor también les bendiga y les guarde. Gloria sea al Señor. Queremos ir a las Escrituras para poder centrarnos en el mensaje de esta noche. Busquemos primero Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a estar leyendo ahí versículo 22, 23 y 24. Gloria a Dios. Tenemos acá la base para nuestro texto, la base de nuestra predicación de hoy. Gloria sea al Señor. Tenemos acá primera Tesalonicenses 5, versículos 22, 23 y 24. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Quiero que lo leamos juntos, este pasaje, para poder después centrarnos en el mensaje de esta oportunidad. ¿Lo encontró? Muy bien, vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice, a partir del 22, dice la palabra del Señor: absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esta es palabra de Dios. Esta hora, Señor Jesús, damos gracias en esta hora por su palabra. Esta hora que sea el Santo Espíritu ministrándonos por medio de su palabra, y que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada. En esta hora, en el nombre de Jesús, reprendo tu espíritu de resistencia en contra de este mensaje. Ato en el nombre de Jesucristo toda fuerza del enemigo que ha venido a la tierra y que está en alguna manera moviéndose en el aire. Reprendo toda fuerza del enemigo, toda obra que el enemigo ha enviado para que no prevalezcan las puertas del Hades, para que no prevalezcan los principados, las potestades, los gobernadores, la hueste espiritual y de maldad en las regiones celestes. En el nombre de Jesús reprendo todo espíritu maligno, perturbador, todo espíritu que anda causando confusión, que anda causando desánimo, lo ato y lo expulso fuera del nombre de Jesús. Ato en el nombre de Jesús toda fortaleza del enemigo, toda fortaleza es deshecha, es derribada en el nombre de Jesús. Ato al hombre fuerte, ato a los principados, ato al príncipe de la potestad y el aire de los dedos fuera. Reprendo en esta hora, en el nombre de Jesucristo, toda obra de la oscuridad, toda obra del sacerdote satánico, toda obra de la sacerdote satánica es derribada, es quebrada, es destruida en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de desconocimiento, todo espíritu que causa despavor, que causa temor, que causa miedo, confusión, toda turbación, expulso fuera. Reprendo toda obra del enemigo. Desato libertad para escuchar su palabra, desato libertad para poder aprender y aplicar su palabra. Que su palabra pueda restaurar, que su palabra pueda renovar, que su palabra pueda libertar, que su palabra pueda dar vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús oro en su gracia. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengo como tema de estudio, mis hermanos, temas centrales: la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Tema de meditación: la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. ¿Cuántos se alegran porque el Señor Jesucristo está a las puertas de venir por su pueblo? Es importante, mis amados hermanos, porque el Señor Jesucristo hizo
grandes profecías y proyectó su venida a través de sus mensajes proféticos. Nosotros podemos estudiar en la palabra, y en este tiempo el Espíritu Santo también está atalayando a su pueblo para que se prepare, porque es inminente su venida, su llegada, y lo que acontece en este mundo son indicadores de que la venida del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios. Es estar contentos, mis amados hermanos. Y tenemos como tema, pues, este gran tema de la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. La santidad que Dios espera de nosotros es una santidad completa en el ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es una santidad que es posible conseguirla con el obrar de la gracia del Señor Jesucristo, con el obrar y con la gracia del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Eso es lo que la palabra del Señor enseña, mis hermanos. Y ahora quiero también que podamos nosotros centrarnos en un subtema de este tema. Y el subtema es la imagen del viejo hombre versus la imagen del nuevo hombre. Vamos a tener este tema importante, gloria a Dios. Vamos a tocar la primera parte porque es bastante. Y para ello quiero que busquemos otro pasaje de la Escritura, Efesios 4, capítulo 21, 22, 23 y 24. Sí, Efesios es una carta del Nuevo Testamento. Vamos a buscar ahí Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24, gloria a Dios. Si alguien lo encuentra, pues me confirma con amén, gloria a Dios. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Le vamos a dar lectura a este pasaje. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24 dice: si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él, conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, os renovéis en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. El primer punto de la meditación en esta oportunidad es la imagen del viejo hombre, o la imagen del anciano Adán. Así también se puede traducir. Gloria a Dios. Entonces ahí el apóstol Pablo nos está contrastando lo que es una imagen del viejo hombre frente a la imagen del nuevo hombre. Y ahora vamos a meditar en eso. Y allí en esta cita de Efesios, el apóstol Pablo dice: si en verdad habéis oído de Él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí es muy importante, ¿sabe? Porque las personas muchas veces les gusta, cuando ya está haciendo un estudio, por ejemplo, ver el historial. Si va, por ejemplo, a un antropólogo, que son los que estudian lo que es la conducta, el comportamiento de los seres humanos, así como también los sociólogos estudian el comportamiento de los individuos en la sociedad, o algún educador, un pedagogo, un maestro, muchas veces se indaga acerca de la historia, se hace, como se dice en inglés, un background check, una revisión de antecedentes. Y aquí el apóstol Pablo prácticamente está haciendo referencia a eso. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, la pasada manera de vivir es cómo vivía antes de conocer al Señor Jesucristo. Ese es el punto de partida, el antes y luego el después de conocer al Señor Jesucristo. Algo pasa cuando uno conoce al Señor Jesucristo.
Usted recuerda claramente cuando el Señor Jesucristo llegó a su vida y impactó con su gracia, impactó con el poder y obra del Espíritu Santo, y su vida ya nunca jamás volvió a ser la misma. Nunca jamás. ¿Por qué? Porque el Señor tiene algo importante, y Él es que donde llega, Él llega para restaurar, Él llega para liberar, Él llega para libertar, dice el Evangelio, libertar a los cautivos del pecado, dar vida y traer vida a la abundancia. Algo grande que sucede cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, mis amados hermanos. Por eso es que el Evangelio significa buenas nuevas de salvación, buenas noticias de salvación. ¿A cuánto le gustan las buenas noticias? A mí me gustan, me agradan las buenas noticias, gloria sea al Señor. Ahora vamos a meditar algunos términos que aquí tenemos, y son términos bíblicos, gloria a Dios. Y lo vamos a hacer haciendo preguntas. Primero, vamos a preguntar y a responder: ¿qué es la imagen? Fíjense bien, imagen viene de una palabra griega que es eikon, y eikon se traduce al castellano ícono. ¿Ha escuchado usted eso? Los hermanos que estudian informática o sistemas computacionales saben que le enseñaban a uno de los maestros: mira, este es el ícono de, le decían, en el ordenador. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? Este ícono, mira, tiene esta y esta función. Entonces, eikon es la palabra griega que en nuestra Biblia se traduce como imagen, del griego. Literalmente se puede traducir como imagen, figura y representación. Este término griego incluye dos ideas. Número uno, representación. Número dos, manifestación. Ya lo vamos a explicar. ¿Saben? La imagen de Dios en la humanidad se refleja claramente en el estado impecable de Adán y Eva antes de la caída. Cuando usted lee la palabra de Dios en Génesis, dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre a su imagen. Dice la palabra de Dios: a imagen de Dios creó a Adán y a Eva. Dice que creó hombre y mujer. Otra traducción dice: y creó varón y hembra. Entonces, Dios hizo al género humano, y algo grande que puso en el ser humano es que lo creó a su propia imagen, a su propio eikon, a su propia figura, a su propia representación. Entonces, allí estaba el hombre en un estado de santidad plena. La humanidad estaba en un estado impecable antes de la caída, y es la verdadera naturaleza para la cual y en la cual fue creado todo el género humano, según la palabra de Dios. Era bien lindo, ¿cierto? Y por esa razón es que Adán y Eva tenían comunión directa con Dios. Comunión significa que tenían un compañerismo. Comunión significa que tenían una hermandad. Comunión significa que tenían participación. Comunión significa que podían tener acceso directo a adorar a Dios, a platicar con Dios, así como un amigo íntimo, un amigo cercano o un familiar cercano. Y esto era una gran bendición, era un gran privilegio en el huerto del Edén, el huerto de delicias, antes de la caída. Fíjense bien, pero el detalle y el problema vino cuando el hombre cayó en pecado. Ahí entonces empezó el problema del ser humano. Y esa imagen, según la palabra de Dios, después de la caída, la imagen en el ser humano quedó debilitada. Así es. Primero Dios creó al hombre a su propia imagen, pero cuando el hombre cae en pecado, ahora bien, la imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada por el viejo hombre, pero no eliminada. Quiero subrayar eso y quiero reiterar: la imagen de Dios en el ser humano ha sido dañada por el viejo hombre, pero no ha sido eliminada.
¿Por qué es importante entender esto? Porque aquí hay doctrina, aquí hay teología. ¿Por qué esa razón? Porque Satanás en toda la historia ha inventado doctrinas erróneas y de una verdad la ha sacado para torcer la verdad de Dios. O sea, hay puntos de principios en la Biblia, pero los ha tergiversado, en otras palabras, los ha adulterado, los ha cambiado. ¿Me entiende usted? Adulterar es cambiar, alterar algo. Entonces, porque la palabra del Señor enseña que el ser humano sí cayó en pecado y lo afecta todavía, pero esa imagen en el ser humano, aunque fue dañada y debilitada, no ha sido eliminada. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Es importante porque nosotros tenemos que saber que a pesar de que el hombre ha sido dañado, esa imagen es restaurada por la gracia de Dios. Eso es lo interesante. El ser humano ha sido dañado por el viejo hombre, pero no ha sido eliminada esa imagen. Por tanto, tal imagen es potencialmente restaurada o potencialmente restaurable por la acción de la gracia divina. El Señor Jesucristo restaura esa imagen por su palabra, por su espíritu, por su obra en la cruz del Calvario. Esos son medios de gracia. Gloria a Dios. Entonces, vamos por punto. Y ahora, ¿qué es el viejo hombre? Podría usted decir. El viejo hombre en el griego, hay dos palabras. En griego es palaios, antropos. Palaios quiere decir viejo, antropos quiere decir hombre o ser humano. Entonces, esta palabra, palaios, antropos, es la que se traduce en nuestra Biblia como viejo hombre. ¿Ha leído usted esa palabra? Muy bien, eso dice aquí en este pasaje de Efesios capítulo 4. Significa viejo hombre o anciano Adán, que es el pecado innato, pecado original o pecado connatural. Es decir, que es la antigua criatura o la vieja naturaleza humana no regenerada. Es la naturaleza pecaminosa, en otras palabras, que todos los creyentes participan tanto individual como colectivamente. Tal naturaleza no regenerada es la causa de la inclinación, disposición y deseo al pecado habitual o voluntario. En el contexto inmediato, el apóstol Pablo está exhortando a cada creyente a despojarse del viejo hombre con sus prácticas, pues el tal está viciado conforme a los deseos engañosos. Quiero aclarar algo. El viejo hombre, que es el pecado innato, o sea, es el pecado original, como le llaman los eruditos, el pecado natural, heredado desde Adán, ese es el que inclina hacia el pecado habitual o el pecado voluntario. Cuando el apóstol Pablo dice aquí que hay que despojarse de ese viejo hombre, no significa que ese viejo hombre usted se lo va a sacar y va a decir, este viejo hombre me lo saco de adentro del alma y ya no hay más. Sino que aquí en este contexto el apóstol Pablo lo que está diciendo es que hay medios de gracia para poder debilitar a ese pecado original o ese pecado innato y así poderse despojar de las prácticas del viejo hombre o las prácticas de las obras de la carne, porque también en otro punto habla de la carne, que es lo mismo, es el viejo hombre. Y sabe que nosotros hemos estudiado y el viejo hombre, ¿en qué parte del ser está? En el espíritu, el alma, el cuerpo. Vamos a ver. Gloria a Dios. Ya varias veces voy haciendo ese examen. Quiero saber si el hermano está aprendiendo. El viejo hombre está en el alma. La carne está en el alma. Repita después de mí, diga usted, el viejo hombre está en el alma. Gloria a Dios. Y es allí donde hay que trabajar con la gracia de Dios para poder reducir, dice el apóstol Pablo en una carta a los romanos, a la impotencia a este viejo Adán o ese antiguo Adán. Esa naturaleza adánica o esa naturaleza pecaminosa debe ser reducida a la impotencia. Reducida a la impotencia significa que debe
perder el poder que tiene sobre el espíritu, sobre el alma y sobre el cuerpo. ¿Sí? Para que así entonces el creyente pueda de una vez por todas reflejar la imagen de Dios en su ser, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Gloria a Dios. Entonces, no es eliminada, ¿saben bien? Porque este viejo hombre se va a despojar de manera completa, o se despoja el creyente cuando ya pasa a la presencia de Dios. Ahí sí el Señor ya completa el proceso de restauración. Pero en el camino ese viejo hombre quedó completamente pasivo, completamente impotente. Es decir, ese viejo hombre no tiene que estar activo. El que tiene que estar activo es el nuevo hombre, que es para más adelante lo que vamos a estudiar. Gloria a Dios. Esto lo llevamos poco a poco. Entonces, ¿por qué este viejo hombre, mis amados hermanos, es el pecado que nos heredó Adán después de su caída? Y este viejo hombre es el que ya cuando la persona tiene raciocinio moral, discierne el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, lo justo y lo injusto, ya puede de alguna manera activarse. Y si ya es consciente, ya conoce lo bueno y lo malo, entonces ya llega lo que es la práctica y ya llega lo que es la obra. La práctica, la obra es lo que los eruditos le llaman pecado habitual, que en la Biblia se llama el que peca voluntariamente, dice. O sea, también se dice el pecado voluntario. Un ejemplo que le puedo dar, un ejemplo clásico. El niño o la niña, mientras está en el estado de inocencia, es decir, el estado de no responsabilidad moral, o sea, todavía no es responsable delante de Dios de sus actos, de sus decisiones, puede cometer actos que pudieran catalogarse, se catalogan o se categorizan en la Biblia como pecado, pero para ellos no les cuenta pecado porque todavía ellos no pueden discernir bien si es bueno o es malo, si es santo y profano. Un ejemplo, un niño se puede enojar con la mamá porque no le dio la comida a tiempo, un ejemplo, ¿verdad? Pero como el niño es inocente, o sea, él no sabe nada, él solo pues sí hace eso porque la necesidad, ¿verdad?, de su organismo, de su cuerpo le pide. Entonces se enoja con su mamá, pero en él no hay pecado voluntario todavía. Pero ya reside en forma potencial, ese viejo hombre ya quiere saltar, ¿sí o no? Ese antiguo Adán, el anciano Adán, ya quiere salir. Pero cuando ya el niño, la niña sí puede saber y discernir si está bien o está mal lo que está haciendo, entonces sí, ya se le cuenta como pecado voluntario o pecado mental. Un ejemplo, el niño desobedece al papá, desobedece a la mamá, y es un acto que delante de Dios ya se considera como un acto de rebeldía. Y la rebeldía, según la palabra de Dios, es pecado voluntario, es pecado activo. Entonces, en la palabra de Dios hay muchas categorías y en la palabra de Dios se mencionan manchas del pecado innato, obras de la carne, prácticas del viejo hombre. Y el Señor Jesucristo enumera cuando menos 13 en un pasaje de Marcos. Menciona como por ejemplo malos pensamientos. Ya nosotros hemos abordado estos temas. Aquel que maquina pensamientos inicuos, o sea, el que solo anda pensando en lo malo, en la maldad, en hacerle mal al prójimo, en hacerle mal a una persona. Y eso delante de Dios es pecado. ¿Sí? Porque hay algunas personas que hasta se desvelan, se desviven pensando qué maldad van a hacer. Y el Señor sabe que Él defiende a su pueblo. Gloria a Dios. Un ejemplo, si en el trabajo su jefe le quiere hacer un daño y hasta se despela pensando cómo le puede hacer un daño, pero como Dios lo guarda a usted, entonces el Señor le pone quieto a ese jefe. ¿Se recuerda usted cuando el faraón le quitó la esposa a Abraham? Llegó Abraham como un refugiado a
Egipto cuando había hambre en la tierra. Y claro, como Sarita era bonita, o sea, hablando en términos así, dice la palabra que era hermosa, la mujer era bella, pues, tenía belleza interna y externa. Y los hombres se fijan más que nada en lo externo, ¿sí o no? Vieron a la señora bien preciosa, entonces vinieron y le hicieron regalos a Abraham y le dieron dones y cosas, pero le quitaron a su esposa porque querían quitarle la esposa. Pero vino el Señor y lo defendió a Abraham, y el sueño le dijo: eres hombre muerto, porque esta mujer que has tomado tiene marido. Yo te voy a matar si no la regresas. Ay, Dios mío, dijo Faraón, Abraham ya me iba a causar una grande gracia. Y ella le reclamó: ¿por qué me dijiste que era mi hermana? Era tu hermana, yo la hubiera tomado como mujer. Era verdad, Sara era su hermana, era media hermana, ¿verdad? En aquel tiempo se podía hacer ese casamiento, ahora no está permitido, eso se llama incesto. Bueno, y Dios defendió a Abraham. Otra vez iba Jacob regresando de Padán Aram a Canaán, regresando después de 20 años, ¿se recuerda usted la historia bíblica? Y vino Labán y encendido en ira porque según él se le había escapado la riqueza. O sea, Labán no veía que Jacob iba regresando porque lo necesitaba, sino que ya tenía un llamado de Dios de regresar a su lugar de procedencia. Él quería ir a quitarle, a arrebatarle los bienes a Jacob, a quitarle las esposas, los hijos y los ganados, el rebaño pues que tenía, lo que había ganado Jacob. Pero Dios se le aparece en un sueño y le dice: cuídate de hablarle descomedidamente a Jacob, como quien dice, cuidado con hablarle en forma irrespetuosa, tienes que medir bien lo que vas a decir, porque yo estoy con Jacob y soy su Dios y yo lo defiendo. Cuando llegó allá, entonces llegó tranquilo. Lo mismo pasó con Esaú, que venía al encuentro con 400 hombres, y ya cuando llegó donde él ya llevaba mancito, y se abrazaron, se reconciliaron. Dios guarda a su pueblo, amén. Pero hay gente que piensa hacerle mal, el Señor ya lo sabe, y entonces le pone un stop, le dice: aquí no tocas a mi hijo o a esta niña. Gloria a Dios. Entonces, hay muchas maneras en que Dios actúa para defender a su pueblo, a pesar de que a alguien le quiera hacer un daño. Otro pecado que se menciona ahí es la inmoralidad sexual, la fornicación. Ahí caen un sinnúmero de cosas que en algún momento dado lo hemos desglosado. También cabe lo que son los robos, es decir, quitarle algo a una persona y que no sea propio, o sea, es la propiedad ajena, usted sabe. Por ejemplo, si ves ahí una wallet o una billetera que se le quedó ahí, no va a decir usted: ay, qué bendición de Dios, una billetera, y ve, ¿verdad? No, usted déjelo allí porque alguien se le olvidó. Sí, porque yo he escuchado a algunos que dicen: hasta la Biblia me desapareció de ahí la había puesto en la fiesta, y ya cuando regresé no vi la Biblia. Dios mío. Entonces, la cosa es de que hay que respetar la propiedad ajena. Gloria a Dios. También el Señor Cristo nos habla ahí en esa parte en que está mencionando, habla de homicidios. Y esto de homicidio, hermano, quiero que preste atención. Aquí no solamente es el de asesinar o quitarle la vida a alguien físicamente, también incluye cosas como odio, amargura, rencor. Dios lo cataloga en su ley como infracción de la ley, o sea, es pecado, es delito delante de Dios. También habla del adulterio, o sea, infidelidad conyugal. También habla de avaricia, o sea, el afán de acumular riqueza o bienes materiales. Se ha fijado que hay muchas personas con este pecado, la avaricia. Tienen y quieren tener más, y acumulan, etc. Y a veces no se disfruta de esos bienes, ¿sabía usted? Solo por el hecho de acumular. Le voy a dar un ejemplo, fíjese, solo para que vea que Dios lo tiene bien bendecido a usted y también a mí. En la época en que el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Juan el Bautista, él empezó a predicar y él le daba una enseñanza. Le decía: el que tenga 2 túnicas, dele al que no tiene, porque en aquel tiempo el que
el pobre solo tenía una túnica y el que tenía dos se consideraba que estaba bien bendecido. Y si usted se fija ahí en el closet, o sea, en el armario donde usted tiene la ropa, o sea, usted tiene de todo un poco, hasta trajecitos, ¿cierto? A veces el hermano o la hermana dice, yo no tengo ropa bonita para ir a la iglesia. Bueno, el Señor le puede proveer, amén. Sí, algunas hermanas se han visto en ese problema. Yo tengo vestido para ir, pero si usted le ora al Señor, el Señor le va a poner una hermana que le regale un vestidito, pues, decente para que vista bien. No solo para venir a la iglesia, es para que usted ande bien vestido, bien vestida. Y hay cosas que usted tiene ahí que a veces ni siquiera lo usa. ¿Se ha fijado usted? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Regalarle a aquel que ve que tiene necesidad. ¿Se ha fijado que tiene ahí hasta diferentes clases de corbatas, diferentes clases de jacket, pantalones, diferentes clases de zapatos, etcétera? Entonces puede regalar, pero en aquel tiempo, fíjense, solo una era la morada, solo un vestido, y ese vestido había que cuidarlo. Gloria a Dios. Entonces, pero hay gente que tiene tantas cosas, tantas riquezas acumuladas que ellos dicen, no, pero es que para el futuro, que no sé qué. Y luego, ya está tan veterano, para no usar otra palabra, ya está ya casi para morirse, pues la esperanza de vida ya casi llega a su fin. El Señor ya casi le dice, hasta aquí llegaste, pero él sigue con aquello de querer más y más. Entonces eso, y no comparte. Entonces, está bien tener riquezas, pero es de compartir, amén. Es de compartir con el que lo necesita. Y eso forma parte del amor de un cristiano. Gloria a Dios. Muy bien. Pero la avaricia es eso, de querer más material, más dinero. Tienen que saber que el dinero es material. Pero el dinero, mis amados, es de saberlo administrar. Gloria a Dios. Para que no se convierta en un ídolo. Que muchos han convertido eso en un ídolo. Como que no escucho bien ahí al fondo, ¿verdad? Bien, también otras cosas que el Señor habla son las maldades. Y en las maldades ahí hay pecados en general. Ahí puede entrar lo que es la idolatría, la hechicería, hay muchas cosas ahí. En las maldades se puede incluir todo lo que es pecado. Y hay otra cosa que también el Señor enseña, fíjense bien, y es sobre el engaño. ¿Cuántas veces el enemigo usa esto como un arma grande en la iglesia? El engaño, la falacia, el error, la doctrina falsa, errónea. Una doctrina disfrazada de verdad es una herejía, es un engaño, es un error. Y es de tener cuidado, porque eso conlleva hacia la destrucción, conlleva hacia el desprenderse de la gracia de Dios. Si el hermano o la hermana está ahí, recuerdo que en el tiempo que el Señor ha venido a través de la historia levantando a hermanos y hermanas para poder enviar el mensaje verdadero a su pueblo, porque ha estado lleno de confusión, ha estado lleno de error. El enemigo siempre ha usado personas también para llevar el error, y eso hay que también tener en cuenta, que hay que pedir al Señor discernimiento de espíritu, discernimiento espiritual, porque el enemigo sabe cómo engañar. Él a veces agarra una verdad, pero esa verdad él la tergiversa, o sea, él la cambia para darle el sentido que él quiere, a fin de confundir a su pueblo, y que su pueblo esté en el engaño, esté en el error y esté en ese estado perdido. Muchas cosas así. Entonces el enemigo a través de toda la historia ha usado eso, y en este tiempo más que nunca lo está usando. Hay muchos predicadores que predican como verdad cosas que están en la Biblia, pero en forma alterada, en forma adulterada. Pero siempre el Señor pone a gente que defienda la verdad de la palabra de Dios. Eso le dicen algunos que son los apologistas, o sea, la apología es la defensa de la fe, como dice Judas, como el apóstol Pedro también, el apóstol Pablo también defendió la verdad de Dios, etc. Entonces, siempre el Señor pone a alguien para que defienda su verdad y se mantenga siempre predicándose su evangelio, predicando siempre su palabra como Él quiere que se predique, como Él quiere que se viva, se practique. Gloria a Dios. Entonces, es una gran bendición tener el acceso a la palabra de Dios,
Parece que aquí en este culto y en cualquier culto usted debe tener ese propósito de cada día aprender algo más. Cuando va usted a la Biblia debe de decir al Espíritu Santo, ayúdeme a aprender algo más. Quiero vivir en su verdad, quiero vivir en su realidad. Quiero que me traiga su palabra revelada y inspirada, para que así el Señor siga bendiciéndolo, siga guardándolo, siga protegiéndolo. Gloria a Dios. Tenemos otro pecado que el Señor señala y es la sensualidad. La sensualidad es la desvergüenza. Aquí caen pecados hasta de inmoralidad sexual, como por ejemplo la atractividad sexual que el mundo proyecta a través de modelos. ¿Saben ustedes? Actores, actrices de películas, aún de novelas, los futbolistas. Hay muchos hombres y mujeres metidos con esa idolatría y la sensualidad. Hasta en las modas, la forma de vestir sensual, la forma sexy, esa es sensualidad. Y el Señor quiere que su pueblo se libere de ese pecado, porque delante de Él eso es un pecado en el cual la persona, si está ahí, está en riesgo, está en problemas. Así es que la sensualidad también se dice que es la desvergüenza. Y en muchas personas en su conducta se puede ver si es sensual. Si se fija la forma de hablar, los chistes, todo va hacia una orientación sexual. Todo va hacia una cuestión de doble sentido. Y todo eso es pecado que está en su corazón, está en su alma, porque el viejo hombre está en el alma. Así está en el alma. Otro pecado que habla el Señor es la envidia. Entonces, esto de la envidia también es pecado y hay que guardarse, hay que tener cuidado. Los celos encajan por ahí también. Es de quitarse todo eso, de despojarse. Otra cosa, blasfemia. La blasfemia no es otra cosa que la calumnia. Otra traducción dice la maledicencia. O sea, calumniar es hablar de alguien y sin sentido, y hablar de alguien sin verdad. Y esto es de tener cuidado. Aquí en esto de la blasfemia, la calumnia puede incluso ponerse lo que es la murmuración. Recuerdo yo un caso clásico que es cuando el enemigo llega a una reunión en el tercer cielo y están los hijos de Dios, que en ese contexto, los hijos de Dios, en ese contexto son los ángeles de Dios. Y llega el enemigo y acusa a Job. Y cuando acusa a Job, está usando la blasfemia. O sea, lo está calumniando. Porque Satanás es experto en eso. Calumnia a los hombres delante de Dios y calumnia a Dios delante de los hombres. Eso es algo que el enemigo usa. Y eso es algo que no se debe practicar. Otro pecado que menciona el Señor Cristo es la insolencia. O sea, la insolencia es la arrogancia, el orgullo, pues. Hay personas que, como Nabucodonosor, ¿se recuerda usted? Que tenía ese pecado de la insolencia y el Señor le puso un juicio para humillarlo. Y después él reconoce que Dios es soberano sobre todos los reyes de la tierra y que Él está sobre todo principado, sobre todos los tronos, sobre todos los poderes y sobre todos los reinos. Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y Dios es soberano, todopoderoso. Gloria a Dios. Me gusta lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pilato cuando el Señor estaba apresado. Lo habían arrestado, lo habían enjuiciado y estaba delante de Pilato. Pilato era el gobernador de Judea en el tiempo del Señor Jesucristo. Era el procurador romano que había delegado el emperador en esa provincia y otros por ahí. Y le dice Pilato al Señor Jesucristo: sabe Dios que tengo autoridad para liberarte y también tengo autoridad para matarte. Y le responde el Señor Jesucristo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada de arriba del cielo. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te la diera mi Padre Yahvé. Si Dios le ha dado autoridad a los reyes, a los gobernantes, porque Dios se los ha concedido. Pero si usan mal esa autoridad, también Dios los juzga a estos reyes y Dios los castiga. Así lo ha hecho en toda la historia.
Los ha castigado por hacer daño y por usar mal la autoridad que les ha delegado. Entonces, porque hay un Dios soberano que reina sobre todos los reinos. Es una gran bendición. Y su pueblo está sometido a esa autoridad. Gloria a Dios. Es una gran bendición. Así es que estamos en las buenas manos, como dirían algunos. Estamos en buenas manos. Estamos bajo el cuidado de Dios, bajo su autoridad. Así es que hasta el enemigo, para tentarlo o probarlo a usted, tiene que pedirle permiso a Dios. No lo puede probar sin que tenga el permiso de Dios. Solo que Dios le permita, entonces sí, lo puede probar. Mientras tanto, no, porque está protegido, gloria a Dios. Otro pecado que menciona el Señor Cristo es la insensatez. ¿Qué es la insensatez? Es la necedad, o sea, la imprudencia. Es pecado. Estar cerrado en algo que no, perdón. Entonces, hay muchos eruditos que ellos, cuando se les ha puesto un margen de duda sobre una doctrina errónea, ellos se han ido al Espíritu Santo, a la oración y a la Biblia, a la palabra de Dios, para encontrar la verdad, y han encontrado que el Espíritu Santo les ha dado la iluminación, la gracia, el discernimiento para entender la verdad de Él, lo que está en la Biblia, y han sido prudentes y han cambiado su manera de pensar, su manera de obrar. Recuerdo al apóstol Pedro, cuando el Espíritu Santo le dio una gran demostración de la gran misericordia, la gracia de Dios hacia todo ser humano que quiera ser salvo, cuando lo lleva a la casa de Cornelio. ¿Se recuerda usted? Donde el apóstol Pedro, él creía que la salvación era exclusiva solo para Israel. Claro, Israel, el pueblo del pacto, el pueblo de las promesas, el pueblo de la elección, etc. Bien bendecido, gloria a Dios, de las promesas. Sin embargo, el Espíritu Santo le da una gran lección a Pedro y lo lleva a donde había un gentil. Es decir, Cornelio no pertenecía al pueblo de Israel, pero la gracia de Dios está dispensada para toda la humanidad, y allí se da un poder y obra del Espíritu Santo, y se desciende en el sermón que le estaba dando y lo bautiza con el Espíritu Santo, y él ve que la gracia de Dios es concedida aún hasta los gentiles. Y él dice: en verdad, ahora, dice él, entiendo de que Dios no hace acepción de personas, y que si hay alguien que le teme y alguien que le busca sinceramente, Dios le escucha y Dios lo atiende y Dios lo bendice. Y ahí bendijo a esa familia de Cornelio con la salvación, porque ahí se dice la palabra del Señor, que creyeron y se bautizaron, fueron salvos, gloria a Dios, porque así actúa Dios. Entonces, aquella imprudencia de Pedro fue quitada. O sea, el Señor le despejó eso, porque esa es una imprudencia que él tenía. Y después empezó a predicar, pues, usted sabe, ya más libremente. Igual el apóstol Pablo, que el Señor le cambió su mentalidad, le cambió su manera de pensar y de obrar. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, todos estos que se mencionan aquí, estos pecados, son manchas del pecado innato, o manchas del viejo hombre, manchas, prácticas del viejo hombre, obras de la carne, como se le quiere llamar. Que estos pecados, todos esos, son delante de Dios infracción a la ley moral de Dios, pero en su gran misericordia el Señor sabe lo que hace, que el viejo hombre, que es el pecado de Adán, y es un pecado interno que causa la inclinación, disposición de ser pecado tal y el Espíritu Santo lo que hace es que con su poder purificador quebranta el poder del viejo hombre. Eso es, el Espíritu Santo con su poder milagroso, con su poder purificador, quebranta el poder del viejo Adán, el pecado innato, o sea, el pecado interno, y remueve las manchas del pecado innato, las manchas, las prácticas del viejo hombre las remueve. En otras palabras, las purifica, las limpia. Es decir, que despojan de las prácticas pecaminosas, de las obras de la carne. Por eso un hombre que es maldiciente, después de andar maldiciendo, hoy anda bendiciendo.
porque maldecir es pecado. ¿Sabía usted? Hay muchas personas que tienen un vocabulario donde todo es maldición y malas palabras, palabras obscenas, etcétera. Maldicen aquí, allá. Entonces, a casi a todo el mundo maldicen al prójimo. Dice Santiago de que no hay que maldecir al hombre, porque dice el hombre está creado a imagen de Dios. Si tú maldices al hombre, estás como maldiciendo en forma indirecta a Dios, porque en el hombre que está dañada la imagen de Dios en él tiene la imagen de Dios. Entonces tú no debes de maldecir al hombre, dice, porque no puede salir de una boca bendición y maldición. Y él pone un ejemplo, dice, no puede salir de una fuente de agua dos clases de agua, dice. No puede salir una fuente de agua dulce y una fuente de agua amarga. O sea, no debe, dice, tienes que tener cuidado. Entonces, el poder del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo es quebranta el poder del pecado original, del pecado innato, y remueve las manchas del pecado innato, del viejo hombre. Esas manchas son las obras, las prácticas, y el creyente, con la gracia de Dios, se puede despojar. Gloria a Dios. Ha visto a muchos testimonios de hermanos que eso les ha pasado. Hay muchos hermanos que han sido opresores de la iglesia, han dado lo que es el odio en su corazón, y el Señor los ha transformado con su gracia, y ahora ellos predican con amor. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que transforma. La gracia de Dios es la que transforma, cambia la vida del hombre. Los dos hijos de Zebedeo, se recuerda que eran Juan y Jacobo, eran dos hermanos. Así como Pedro y Andrés eran dos hermanos, y el Señor los llamó a su ministerio apostólico. Dice de que ellos se les decían los Boanerges, que significa los hijos del trueno. Y eso es porque ellos tenían un carácter explosivo, como nosotros decimos, un mechita corta. Y una oportunidad le dijeron al Señor, ¿quiere que descendamos? Oremos como oró Elías y descienda fuego del cielo y consuma esta ciudad, que no escuchó tu mensaje, que no te quiso recibir. Y el Señor se les quedó viendo, ¿verdad? Y le dijo, ¿y vosotros de qué espíritu sois? Yo no he venido a perder las almas, yo he venido a salvarlas. Porque en el Señor siempre había un corazón y un amor hacia las almas perdidas. A pesar de que ellos lo rechazaban el mensaje, pero Él siempre tenía compasión de ellos, siempre tenía misericordia. Gloria a Dios. Entonces quería transmitirles a ellos que no es de actuar conforme a ese viejo hombre, ese viejo Adán, sino que es de renovarse y que esté un viejo hombre transformado en un nuevo hombre. Gloria a Dios. Igual me recuerdo la vez que le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, ¿se recuerda usted? Y le dijeron, esta mujer la hemos hallado en el propio acto del adulterio, y la ley de Moisés dijo que las tales deben morir, y le dijeron la manera en que debían morir. Entonces el Señor, pues en su gran misericordia, pues le dice que él estaba de pie y luego pues se agachó y escribió algo en tierra, no se sabe qué, y les hizo una pregunta antes a ellos. Le digo, el que de vosotros esté libre de pecado habitual o voluntario, ser primero en arrojarle la piedra a la mujer. Y aquellos hombres acusados por su conciencia, censurados por su conciencia, se retiró desde el mayor hasta el menor, y ya llevaban piedras para lapidar a la pobre mujer. Y luego después se agachó nuevamente, escribió, y se retiraron uno por uno de todos ellos. Solo quedó él y la mujer, y luego le pregunta a la mujer, mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y la mujer levantó la vista y seguro estaba bien humillada ahí, y dijo, no hay nadie, Señor, ninguno te condenó, no. Entonces tampoco yo te condeno. Ahí usó el Señor la que es la misericordia, y usó la bondad también con ella. Entonces, porque el Señor así es misericordioso, le dijo, bueno, si ellos no te condenaron, ni yo tampoco te condeno. Aquellos son pecadores, él no era pecador, era santo, es santo el Señor. Y aún así,
usó la misericordia y perdonó a la mujer. Y solo le dijo algo, una advertencia: vete, mujer, y no peques más. Pues porque no vaya a ser que en otra oportunidad pues no tenga oportunidad de salvarse, ¿no? Entonces el Señor siempre usó la gracia, la misericordia en el trato con las personas, y así el Señor quiere que nosotros también practiquemos. Por eso dice aquí el apóstol, dice: os renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, creado a semejanza de Dios, la justicia y santidad de la verdad. El Señor está trabajando en nosotros. Nosotros debemos de permitir moldearnos a su imagen, moldearnos a su carácter, la belleza del carácter del Señor Jesucristo, que es nuestro modelo perfecto. No hay otro modelo mejor que el Señor Jesucristo. Una gran bendición, y en ese proceso estamos. Así es que usted tiene acceso a ese poder salvífico, a ese poder restaurador, a ese poder libertador. Todos los hijos de Dios lo tienen, y debemos de tenerlo y debemos de aprovecharlo. Gloria a Dios. Y en esta manera nos seguimos preparando para su venida inminente. Lo que está pasando en el ambiente espiritual, en el ambiente físico, es porque la venida del Señor está acercándose cada día más, y el tiempo se está cortando. Así que no es de perder el tiempo. Cada día usted y yo tenemos que estar enfocados y centrados en que el Señor viene por nosotros. Si vivimos en este mundo, debemos, como dicen algunos, tener los pies en tierra, pero el corazón ya en el cielo, esperando ya el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en las noticias suceden muchas cosas, y en las noticias, usted sabe, a veces son hasta escandalosas, exageradas, pero algo comunican esas noticias. Y lo que a mí me comunican las noticias, sea de la índole que sea, es que la venida del Señor se aproxima por su pueblo. Así que su pueblo siempre tiene que estar en esa visión. El Señor Jesucristo viene por nosotros al gran rescate que Él ha prometido. Gloria a Dios. Así es que no se ponga triste, no se aflija, no se angustie por gusto, sino que consuélese en el Señor, anímese, fortalézcase cada día más. El Señor Jesucristo está con nosotros, y Él ha prometido: yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo, hasta el fin de la era de la iglesia, hasta el fin de la dispensación de la gracia. Él está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, y Él ha prometido guardarnos de todo peligro, de todo mal. Gloria a Dios. Aunque el enemigo, que es Satanás, que el Señor nos reprenda, quiera ponerle una trampa, una emboscada a usted, usted siempre tiene esa protección de Dios, y usted siempre acude a Él como su protector. Recuerdo a Jeremías, que decía: Jehová está conmigo como poderoso gigante para defenderlo. Dios lo defiende a uno, le manda a sus ángeles para que lo protejan de todo peligro, de todo mal. Entonces, mis amados hermanos, estamos en las manos de un Dios grande y todopoderoso. Así que no tenga temor de las cosas, porque el Señor quiere que su pueblo cada día lo busque más. Y a veces circunstancialmente las cosas vienen para que nosotros lo busquemos más a Él, no para alejarnos, sino que para acercarnos más a Él. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa disposición, y la reacción de nosotros es buscar más de Dios, depender más de Dios, y siempre confiar de Él, porque Él está con nosotros. Gloria a Dios, para darnos la victoria, porque Él es todopoderoso, es grande y todopoderoso, soberano. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Gracias al Señor. Quiero dejarlo aquí con este punto de meditación. Continuaremos más adelante con el siguiente punto, que son 2 puntos en este subtema, pero quiero cerrarlo ahí. Quiero que se ponga de pie y hagamos una oración. Le diga así al Señor Jesús, dígale sí: Señor Jesús, le doy gracias por ser el Señor de mi vida. Gracias le doy, Señor, por restaurarme. Ayúdeme, Señor, cada día a poder reflejar esa imagen de Dios en mi vida. Ayúdeme a despojarme de toda práctica del viejo hombre. Pido perdón, Señor, por todo pecado que yo he cometido en forma consciente, con mi voluntad. Todo pecado y tal, perdóname. Remueva toda mancha del pecado innato en mi vida y restáureme a la imagen del nuevo hombre.
creado a semejanza de Dios, justicia y santidad de la verdad. En esta hora también yo, Señor, me pongo en sus manos para que me proteja de todo espíritu que está atacándome y que todo espíritu malo sea echado fuera. Reprendo en esta hora todo espíritu de confusión, todo espíritu de opresión, lo expulso fuera en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu de intimidación, lo expulso fuera. Alto toda arma forjada al enemigo, todo espíritu de desánimo lo expulso fuera. Desato fortaleza espiritual en mi vida, desato ánimo para seguir perseverando, desato la fortaleza espiritual en mi vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por bendecirme. Gracias porque usted es un Dios soberano, está sobre todo principado, sobre tronos, sobre poderes, sobre principados. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de suyo oro sobre gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarme, hermano. Entrego aquí el mensaje a nuestro hermano pastor para que cierre. ¿Quién vive, hermanos? A su nombre le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Por la enseñanza de la palabra.